Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy, en el análisis de coyuntura, vamos a conversar sobre la conmemoración el pasado domingo de los 64 años del 23 de enero y en el marco de la misma, un grupo de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, voceros de las organizaciones sociales y del Poder Popular, fuimos al Ministerio Público. Por eso es que el título del análisis de coyuntura reza Conmemoración de los 64 años del 23 de enero de 1958, para que nunca más sea traicionada la voluntad del pueblo. Los revolucionarios y revolucionarias fuimos al Ministerio Público a pedir justicia. Y es que en el marco de la conmemoración del 64 aniversario de esta histórica rebelión cívico-militar del 23 de enero, cuando el pueblo venezolano derrotó la cruenta y oprobiosa dictadura, oigan, proimperialista de Marcos Pérez Jiménez. Y pongo el acento en proimperialista porque muchos, para desligarla del imperio norteamericano, muchos y muchas, para ver si cala en el tejido social del pueblo venezolano, incluso la llaman dictadura desarrollista. ¿Qué desarrollismo es ese a cambio de conculcación de libertades, de la violación de derechos humanos? Una dictadura de derecha. Pérez Jiménez llegó ahí impuesto por el imperio norteamericano. Y ese mismo imperio, cuando no le sirvió más, le dio la buena pro a los puntofijistas para que lo derrocaran. Así funciona el imperio, a conveniencia. Y luego que es derrocada esta dictadura, el pacto de punto fijo secuestra las ansias libertarias del pueblo y se impusieron en el poder, asumiendo, oigan, la representación política nada más y nada menos de grupos empresariales burgueses como Fedecámara y los mismos militares que habían sido soporte a la dictadura perejimenista. Así, lo que generaron fue la génesis y la continuidad de la resistencia popular. Es más, pudiéramos decir que producto de esa traición nació la lucha armada. Y la lucha armada en función del histórico discurso del comandante Fidel Castro, pero también de la carta enviada por el diputado del Congreso de la República, Fabricio Ojeda, en 1962, expresando frente a la traición a Deco Copellana, entre otras cosas. Voy a leer un párrafo de la carta que envió Fabricio Ojeda al Congreso, que se refiere específicamente al 23 de enero. El 23 de enero nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias. Oigan, la traición del 23 de enero, nada se hizo para erradicar privilegios ni las injusticias. Ojo, camaradas y compatriotas revolucionarios y revolucionarias, si no erradicamos privilegios y justicia, nada estamos haciendo para profundizar esta revolución. Escuchemos a Fabricio, que está vigente. Quienes ocuparon el poder con excepciones honrosas, claro está,
nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Por el contrario, sirvieron como instrumento a aquellos intereses que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo desfalleciente de la patria. En esta histórica carta, Fabricio se retira del Parlamento y se va a la lucha armada. Por lo tanto, al tener presente nosotros en la memoria, que nunca debemos olvidarlo, que esas aspiraciones de nuestro pueblo fueron traicionadas por la cúpula política que asumió los destinos públicos del país, hoy en día está personificada por los herederos de la traición puntofijista y está encarnada por la dirigencia contrarrevolucionaria que se opone a la fortaleza, a la sedimentación del proyecto liberador y emancipador revolucionario. Se opone a esta democracia popular y bolivariana y que ahora aprovechan el simbolismo de esta fecha para, oigan, para justificar y promocionar la tragicomedia de esa presidencia paralela, primero que es contraria a toda legalidad y constitucionalidad, consistente en esa presidencia paralela, en la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, con la única, oigan, intención de destruir la patria y apropiarse de los activos de la República. Y yo hago un paréntesis aquí, porque todo ello se ha hecho con la anuencia, la planificación y el respaldo de los Estados Unidos. Si no lo respaldan los Estados Unidos, ¿cómo la banca mundial va a congelar o confiscar nuestras cuentas bancarias en el extranjero? Pregunto yo. Es el apoyo de los Estados Unidos. Si no tienen el apoyo de los Estados Unidos para este latrocinio contra el patrimonio público, ¿cómo se apropian de los bienes inmuebles de la República y bienes muebles que están en sede de nuestras legaciones diplomáticas en el extranjero, donde Guaidó y su banda delincuencial se han robado dichos recursos y activos a costa del sufrimiento de un pueblo? Ante la indignación, ante la complicidad de un mundo, ayer lo decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez cuando presentaba la relatoría ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dentro de los árbitros estaba sentado el representante de los Estados Unidos, causante de vulneración de derechos humanos, es decir, los victimarios y las víctimas, que es el pueblo venezolano. De manera magistral, la vicepresidenta Delcy, demostrando cómo en medio de la carencia, de las vicisitudes, de las agresiones, de las persecuciones, se ha seguido atendiendo los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Y el árbitro que está allí para evaluar a Venezuela, uno de ellos, el representante de los Estados Unidos. El mundo al revés. Es por ello que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional del Bloque de la Patria, junto a organizaciones sociales y el Poder Popular, fuimos al Ministerio Público a consignar un documento, a consignar el presente documento. Este documento, aquí está la firma de todos los diputados, diputadas y voceros y voceras del Poder Popular. Documento
cuyo petitorio es el siguiente. Leo el petitorio del documento. Petitorio. Luego de una pormenorizada relatoría de las aviesas acciones cometidas contra la patria, contra la Constitución, contra la legalidad, contra la democracia y contra el Estado de Derecho, solicitamos entonces lo siguiente al Ministerio Público. Por los motivos planteados, en nombre del pueblo venezolano, las diputadas y los diputados del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, dando continuidad a los más de 3 años de resistencia popular con que hemos derrotado las pretensiones imperiales ejercidas a través de traidores y saqueadores de la patria, los cuales ahora visten de un nuevo ropaje para ocultar sus viejas mañas, tratando de parecer demócratas ante nuevas generaciones, ejercemos el derecho constitucional de tener acceso a los órganos de administración de justicia a fin de solicitar. ¿Y qué solicitamos? Primero, celeridad en la imposición de justicia por daños causados a la patria por parte de la apátrida Juan Guaidó y sus cómplices. Segundo, poner fin a la impunidad de estos hechos y garantizar la existencia de una justicia expedita, concedida sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, la tutela efectiva de los derechos e intereses del pueblo y la celeridad procesal. Tercero, exigimos, sobre la base de lo previsto en los artículos 12 y 13 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, ejercer las acciones que con inmediatez, prontitud y urgencia hagan del proceso penal seguido al mencionado ciudadano Juan Guaidó un instrumento inmediato y efectivo que permita establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho para las más de 24 causas delictivas que están manifiestamente abiertas. Cuarto, asegurar al pueblo venezolano y a los ciudadanos y ciudadanas que directa o indirectamente han sido víctimas. Todos hemos sido víctimas. Cuando no hay luz, no hay agua, no hay combustible, no hay alimento, no hay medicamento, no hay repuestos. ¿Quién no ha sido víctima? Es el bloqueo. Es la acción de ese mecanismo mutado de golpe continuado llamado presidencia interina, no solo para robar al país, sino también para horadar en el estado de bienestar de nuestro pueblo y generar un descontento, abonando en el tejido social las condiciones subjetivas para estallido e iniciar una guerra civil en escalada. Ese es el plan. Continúo leyendo. Ciudadanos y ciudadanas que directa o indirectamente han sido víctimas de los serios perjuicios causados por cada uno de los hechos punibles perpetrados por el ciudadano Guaidó, la aplicación de las sanciones corporales y pecuniarias que resulten correspondientes. Y hago un paréntesis, ¿por qué colocamos pecuniaria? Porque un ciudadano se roba el patrimonio de la República y le pueden imponer cadena perpetua, o como los Estados Unidos, 3 vidas o 3 cadenas perpetuas. ¿Y cómo se resarce el daño patrimonial? Porque no solo la sanción penal es necesaria, sino también la pecuniaria para resarcir el daño patrimonial. Y en ese sentido hicimos la 5ª solicitud para resarcir los daños al patrimonio de la República, la cual leo. Lograr la reparación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la nación y a los particulares por el ciudadano Juan Guaidó, incluyendo el uso de convenios y acuerdos internacionales de cooperación para la lucha contra la corrupción, a través de los cuales se consiga repatriar
los recursos y activos que permanecen en cuentas bancarias y bienes adquiridos directamente por el indicado ciudadano y por interpósita persona que sirven de cómplice para la legitimación de los capitales. El pueblo exige justicia, basta ya de impunidad. Y la soberanísima Asamblea Nacional, en consonancia con el clamor popular, en consonancia con los intereses del pueblo, en la sesión del día de ayer, sometió a consideración de la Cámara un proyecto de acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas ante el Ministerio Público para establecer las responsabilidades al señor Guaidó contra el pueblo o la República Bolivariana de Venezuela. Se dio un debate, se dieron las respectivas discusiones y se acordó, después de 3 considerando, rechazar rotundamente las acciones ilegales y criminales cometidas por el señor Juan Guaidó, las cuales han generado impacto negativo en la calidad de vida de las y los venezolanos, además de causar graves daños irreparables a la República. Y el segundo acuerdo, exhortar, ayer aprobamos un exhorto al Ministerio Público para investigar los hechos punibles en que ha incurrido el señor Juan Guaidó. El exhorto va dirigido para que investigue los hechos punibles, pero además establecer la responsabilidad y sanciones a que haya lugar. El pueblo se expresó, salimos a la calle, propicia, cónsono, el momento del 23 de enero para que más nunca haya traición, la conmemoración de los 64 años de esa lucha cívico-militar para ir al Ministerio Público a pedir justicia. Justicia clama el pueblo. Vamos a una pausa y al regreso, para abundar en esta materia, estaré conversando con el diputado Francisco Ameliax, quien además de ser un estudioso de la historia y conocedor de este tema, a propósito de la fecha escribió un apropiado artículo, diría yo sin desperdicio, titulado De rebelión a rebelión, historia de engaño, masacre y traición. Vamos a la pausa con este video tomado en las afueras del Ministerio Público, donde el pueblo clamaba justicia. Al regreso conversaré con Francisco Ameliax. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y luego de conversar en el análisis de coyuntura sobre la conmemoración del 64 aniversario del 23 de enero y lo que representó la traición puntofijista, en este segmento voy a conversar con el camarada, colega parlamentario Francisco Ameliax. Bienvenido, Francisco. Gracias, Pedro. A su programa Desenlaces. Ameliax, ¿qué representa la conmemoración del 23 de enero para las luchas de los pueblos, que fue
esa victoria popular del 23 del 58 secuestrada por un pacto firmado también en Nueva York y refrendado en la casa Punto Fijo, propiedad de Caldera. Sí, Pedro, tú como bien lo señalaste en el inicio, en tu análisis, lo primero que hay que destacar, yo creo que el mensaje es estudiar las enseñanzas históricas de ese evento y bueno, y todo lo que se desarrolló posteriormente, lo que fue el Pacto de Punto Fijo. Lo primero que tú resaltaste ahí es que Pérez Jiménez fue un dictador colocado por los Estados Unidos, por el imperio, y que cuando dejó o contradijo de alguna manera las directrices de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Pérez Jiménez que contradijo las directrices de los Estados Unidos? En 1956, con el decreto 367, el 20 de junio de 1956, fundó el Instituto Venezolano de Petroquímica para desarrollar la materia prima, que era el petróleo, y convertirlo pues, en plástico, en fertilizantes. Y eso no le gustó o no le gusta al imperio, porque al imperio le gusta que le manden su materia prima para allá, para los Estados Unidos, y ellos después nos mandan la materia elaborada. Ahora, eso condujo a ese movimiento a que después respaldaran, como tú dijiste muy bien, a un que yo he denominado, aquí lo que se hizo en Venezuela, fue un pacto de conciliación de élites tuteladas y al servicio de los Estados Unidos. Eso es el Pacto de Punto Fijo. Y antes de que recibieran el apoyo de los Estados Unidos, el Pacto de Punto Fijo, se firma un acuerdo en Nueva York en el cual estos gobernantes, ¿verdad?, los dos partidos, Acción Democrática, COPEI y URD, se comprometían a respetar, es decir, a que los Estados Unidos siguieran manejando, como lo venían manejando o lo manejaron durante todo el siglo XX, el petróleo que es de todos los venezolanos, y por lo tanto, y por eso escribo, ahí hubo tres engaños fundamentales, los tres grandes engaños. Francisco, tú hablas en tu artículo de Rebelión a Rebelión de engaño, pero también hablas de masacre y hablas de traición. ¿A qué te refieres específicamente? Fíjese, el primer engaño, yo hablo de tres grandes engaños. El primer engaño fue la falsa democrática, que lo podemos resumir en un mensaje. Esa falsa democracia se basa en una teoría que se desarrolló a finales del siglo XIX, que es la teoría de la élite del poder. La teoría de la élite del poder es aquella teoría que pretende sostener que las masas son incultas y que por naturaleza necesitan y sienten necesidad de ser gobernadas por la élite del poder. Y Wilfredo Pareto desarrolla unos fundamentos por los cuales esa élite circula en el poder, que son la despolitización de las masas, la cooptación de individuos de las masas para colocarlos al servicio de los intereses de esa élite a través de los sistemas educativos y los sistemas de comunicación masiva, y la represión. Eso lo establecía nuestro amado comandante Chávez cuando hablaba de desatar los poderes creadores del pueblo para liberarlo. Exactamente. La educación, la cultura y la politización. Así es. Mira, yo resumo ese primer engaño de la traición, de que no hubo democracia. Aquí, incluso fundadores de la Escuela de Ciencias Políticas o de Estudios Políticos de la Universidad Central, como Juan Carlos Rey, dicen que aquí en Venezuela lo que hubo fue un acuerdo no establecido en ninguna ley, en las cuales los partidos firmantes del Pacto de Punto Fijo, y ella hablaba de 4 grandes corporaciones. ¿Cuáles son esas grandes corporaciones? La jerarquía de la Iglesia, el alto mando militar de la época, Fede Cámara y la CTV, que todos sabemos que era un apéndice de Acción Democrática, usaban la regla de la unanimidad. Cuando había algún elemento de discusión nacional que vulneraba los intereses de alguna de esas grandes corporaciones, entonces ellos usaban que la decisión tenía que venir por unanimidad, si no, no iba. Entonces tenían como una especie de veto. Y dice el propio Juan Carlos Rey, que no es chavista, que en ese caso eso no era una democracia. Pero te digo, un acuerdo constituido un conciliábulo político para gobernar un país con ropaje de democracia. Así mismo es. Y fíjate, hay aquí un artículo que escribe Aníbal Romero, que es un historiador y un politólogo de derecha,
pero que escribió, en el 2002 escribe este artículo que se llama Visiones del fracaso. Usted llega y coloca en Google, googlea, como dicen los jóvenes, hoy en día googlean Visiones del fracaso de Aníbal Romero, y aquí ya está una frase que la voy a leer textualmente, que resumen lo que fue el pacto de punto fijo, dicho por ellos mismos. Eso es interesante a veces citar a estos académicos, porque es un académico, historiador de derecha, de lo que decían, que opinaban, en este caso, en el 2002, que opinaba del punto fijismo. Y que incluso, Pedro, seguramente te va a sonar mucho de esta situación actual con este circo y esa farsa que monta Guaidó, pero con apoyo de los Estados Unidos. Pero no la monta Guaidó, tú sabes que todos ellos son unos títeres. Así mismo, lo montan los Estados Lo Unidos. montan los Estados Unidos y lo planifican los Estados Unidos. Fíjense, cito, y después quiero oír tu comentario sobre esta fase llevado al momento actual con Guaidó y lo que supuestamente está pasando hoy, que es una recolección de firmas donde ninguno de ellos quiere que se recoja la firma. Pero quiero oír tu opinión después del artículo. Antes de la lectura te voy a hacer un comentario personal. Difiero de que ninguno quiere que se recoja. Las derrotas son huérfanas y no quieren que se recoja porque como no la van a recoger, no quieren asumir la derrota. Ah, bueno, está bien. Para eso es el debate. Nosotros somos hermenéuticos. Sí. Mira, dice, cito, el puntofijismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo, generador de una servidumbre dulce y apacible. Las élites sustituyeron al pueblo, en primer lugar, y en segundo término, abdicaron su papel como conductora para hacerse simplemente beneficiarias de un orden hecho a su medida. Fin de la cita. O sea, ahí está diciendo Aníbal Romero que no solamente apartaron al pueblo de toda decisión política y se olvidaron de él, sino que ni siquiera asumieron su condición conductora como élite, que ellos se creen, sino que lo que hicieron fue un régimen para beneficiarse de él. Pero eso no aplica únicamente para el puntofijismo, eso aplica para todos los gobiernos de derecha de este planeta, incluyendo los Estados Unidos. Así es, que los Estados Unidos... Ellos se organizan en élites para gobernar en nombre de la democracia. Mira, hay un sociólogo estadounidense que en los años 50 escribe todo un tratado de más de 1000 páginas que se llama La élite del poder, Charles Mills. Lo recomiendo ahí. Él dibuja cómo el sistema, y el sistema de los Estados Unidos es un sistema de las élites del poder que se irradió con mucha fuerza en Venezuela a través de los campos petroleros, y hay un venezolano que escribe, que es Rodolfo Quintero, que escribe sobre la cultura del petróleo, cómo esa teoría de la élite del poder se impuso en Venezuela prácticamente durante todo el siglo XX. Volviendo a la traición del 23 de enero y a tu artículo de rebelión a rebelión, pudiéramos decir entonces que al no satisfacer el gobierno que se instauró luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, las ansias y las expectativas que tenía nuestro pueblo, el pueblo siguió en la calle, el espíritu del 23 de enero siguió vivo, siguió en lucha y siguió en rebelión. Así es, y tomó, sobre todo la represión fue una política de Estado. Te recuerdo entonces las tres funciones o fundamentos de la élite del poder. La despolitización, sacaron de toda decisión política al pueblo. La cooptación, adaptaron los sistemas educativos a captar profesionales a servicio de los intereses de esa élite, y la represión. Y aquí está en número la represión. Aquí está el último, que es de 2017, ¿verdad? Contra el silencio y el olvido por la verdad y la justicia. Y aquí está con nombre y apellido. Que de paso se ha dicho, ahí hay otra traición, porque se establecía la reparación de las víctimas, y Luisa Marbelia en otra traición, además de la que ha cometido, soslayó la reparación de las víctimas. Así es. ¿Está pendiente esa tarea? Así mismo es correcto, coincido contigo. Ahora fíjense esto, ¿no? Aquí están en este informe con nombre y apellido. Mira, con nombre y apellido lo pueden buscar. Nombre y apellido. Vamos a ver los numeritos. Los numeritos de estos son
1.412 asesinatos por motivo político durante la Cuarta República. Allí está el gobierno de Rómulo Betancourt, de Leoni, De Caldera, de Luis Herrera, CAP 1, CAP 2 y Lucinchi. Así es. Ahí están. Más de 1.000 asesinatos por motivo político y esta otra cifra. 459 víctimas de desaparición ¿Hay algún forzada. informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o alguna de las ONG velando por esos asesinatos políticos? Para nada. Como no lo hay en Colombia en este momento, ¿no? Entonces, fíjense, de eso estamos hablando 459 desapariciones forzadas, que es alguien que se lo llevaron preso y lo mataron y nadie sabe dónde está. Esa es la desaparición forzada. Pero eso es mucho mayor. Alberto Lovera lo devolvió el mar Así a las costas así mismo es. de Puerto La Cruz. Ajá. Y hay muchos más. Lo que pasa es que esos 459 fueron los que se atrevieron a denunciar que tenían un familiar desaparecido, porque allá el campesino iba a un teatro de operaciones de la época y denunciaba que tenía a un familiar desaparecido y al día siguiente pues aparecían las listas, ahí en las novedades de que fue desaparecido también, ¿no? En las novedades. La denuncia era causal en Colombia. Ajá, fíjate, entonces por eso que yo digo, engaño con la democracia, esta masacre, porque aquí no están contados entonces, fíjense esta parte, no está contado lo que fue la masacre de 1989, que se habla de más de 3.000 muertos. Ahora, ¿cuál fue la conducta de los Estados Unidos? Bueno, el 1 de marzo, esa masacre fue en los días, el 27, 28 de febrero. 89. El 1 de marzo, George Bush, padre, aprueba $450 millones de apoyo al gobierno de Carlos Andrés. La recompensa por la masacre del 27 y 28 de febrero de Así 1989. es. Búsquenlo, eso está busquen el periódico El Nacional del 1 de marzo de 1989. Ahora, Francisco, el pueblo venezolano rebelde, insurgente, levantisco, se va a las calles y nace la lucha armada en contra del secuestro del espíritu del 23 de enero. La respuesta del gobierno de turno, lejos de enmendar, fue arremeter con más represión. ¿Cuál fue el saldo positivo que dejó la lucha armada venezolana? No me responda, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con Francisco Ameliás. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace, conversando con Francisco Ameliá sobre el 23 de enero y quedó, antes de irnos a la pausa, al aire un interrogante. La traición del 23 de enero dejó vivo el espíritu del pueblo venezolano, de esa emancipación y luchas libertarias para derrocar la dictadura. El pueblo continuó en la calle y la juventud rebelde, insurgente, revolucionaria, levantisca, se va a la calle. ¿Cómo se mide la experiencia revolucionaria y cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó la lucha armada? Si fue sometida a la más grande y criminal represión militar policial. Sí, Pedro, lo primero que habría que aclarar es
que la lucha armada fue una respuesta allá a la represión desmedida que se había desatado en los primeros años del putofijismo. Ya para 1962, antes que comenzara la lucha armada, José Vicente Rangel, en su libro Expediente Negro, dice que habían más de 200 desaparecidos. En enero de 1962, ya para enero de 1962, habían más de 400 muertos en disturbios en Venezuela, en manifestaciones de estudiantes, y habían más de 1.500 presos. Entonces, la respuesta armada es una respuesta a esa agresión. Iban matando a los liderazgos populares uno a uno. Haciendo un paralelismo, te escucho, Francisco, y se va a mi memoria a la vida militar de los 80. Haciendo un paralelismo con ese momento, a la juventud insurgente y rebelde, para que no los mataran en las calles, no les quedó más que irse a la guerrilla, como a la juventud militar rebelde, para que no lo hicieran preso en los cuarteles, no nos quedó más que irnos a una rebelión. Así es, Pedro, fíjate que tú viviste. Guarda mucha similitud los procesos. Sí, porque es continuado y además, fíjate, la lucha armada en ese momento no solamente fue una respuesta a esa gran represión que iban asesinando a los líderes, sino que también, bueno, mantuvo despierto y politizado de alguna manera a sectores de la población. ¿Por qué crees tú que la derecha reaccionaria que gobernaba no enmendaba su conducta y se ponía del lado del pueblo? Pensaban que toda la vida iban a gobernar así, que el pueblo lo iban a someter a bala. Bueno, más o menos. Es la conducta, hoy un poco más descarada, de Guaidó y su combo. Pues tienen el apoyo de los Estados Unidos, se están beneficiando, ¿verdad? Robando, con la corrupción, se están beneficiando y piensan que con la protección de los Estados Unidos van a vivir todo el tiempo y menosprecian pues a un pueblo. ¿Y cómo es eso, Francisco, sin parecer intrigante, hago la salvedad, que la derecha gana alcaldías y gana gobernaciones y algunos, yo no sé si son analistas, críticos o ingenuos, lo llaman voto castigo? Yo creo que quien vote por la derecha, conociendo su comportamiento, el castigo es contra sí mismo. Porque ¿qué va a gobernar alguien de derecha que desprecia al pueblo? Que lo que quiere es robarse el patrimonio de la República. ¿Para quién es el castigo? Para sí mismo el que vote por alguien de derecha. ¿Cómo se explica que siguen votando por ellos? Son víctimas del engaño. Por eso es que el Libertador, hace 203 años, en el Congreso de Angostura, ya lo alertaba. Nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Y bueno, y la culpa es nuestra entonces, con las tecnologías, porque no hemos sembrado conciencia en el pueblo. Falta mucho trabajo de conciencia en el pueblo. Hemos avanzado, sin duda alguna, pero no hay que menospreciar la fuerza que tienen los medios de comunicación, las redes sociales, que confunden, y por eso es que es muy importante este tipo de programas. Tu programa es muy importante, por ejemplo, y eso es una crítica y voy a llevarlo a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Es inconcebible que a estas alturas no se estudie en el bachillerato la historia del siglo XX. Porque la historia contemporánea del siglo XX. La historia del siglo XX es fundamental, porque es donde se toma el petróleo como la primera fuente de energía. En 1901 que se descubren yacimientos petrolíferos, y es cuando y están las dos guerras mundiales que tienen que ver con el control de los grandes yacimientos petroleros en el mundo. Pero además de eso, cómo aquí se instauró precisamente que es la primera forma de dominación. Lo escribe Allen Dulles después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos dijeron que había que ir a una forma de dominación no bélica que iba a conquistar el imaginario colectivo, la memoria colectiva de la persona. Y en eso ha trabajado. Y nosotros llevamos hace 100 años influencia de esa interesante tesis sobre eso desarrolla en su libro el Instituto Tavistock Daniel Stulin. Sería interesante que lo leyeran. Desarrolla cómo manipulan la mente de los pueblos y los ponen a trabajar para sus fines. Yo te iba a hacer un comentario, Francisco, a propósito de la siembra de conciencia, de la siembra de valores y de la politización del pueblo, porque nosotros los revolucionarios y revolucionarios venezolanos nos ufanamos y levantamos como estandarte que a pesar de que a Venezuela le han aplicado más que a muchos países,
no han derrotado a esta libertaria revolución. Si bien es cierto, y sin menoscabo de el tino que ha tenido el timonel de la patria, el compañero presidente Nicolás Maduro, no es menos cierto que nosotros estamos donde estamos porque Chávez nos formó para esto, y queda una enseñanza en este programa. No vivamos del saldito de Chávez, porque ese saldo se va acabando. Tenemos nosotros que sembrar conciencia, y no solo este programa, en la calle, en la fábrica, en la esquina, en las escuelas, en el hogar, en la familia, en las instituciones. Tenemos que repolitizar al país, porque cuando nosotros revisamos la Big Data, y tú estabas en la reunión que se hizo en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, se habló de que con la guerra económica que ha desencantado, desenamorado, desilusionado al pueblo venezolano, con la política y las esperanzas que tiene de satisfacción de necesidades humanas materiales, el 50% de la población venezolana está despolitizada. Vea cómo avanza la guerra económica, y si está despolitizada, y eso se transforma en desmovilización no solo para eventos electorales, también desmovilización para eventos de defensa territorial de la nación a la hora de un ataque contra nuestra soberanía. Van preparando el terreno, siguen avanzando, por lo tanto tenemos una tarea fundamental. Así es, Pedro. Fíjate, una tarea, ¿cuál es el éxito de Chávez? ¿O fue el éxito de Chávez? Bueno, que sembró conciencia en la Academia Militar, que era donde él se desenvolvía. Y bueno, yo entré a la Academia Militar en 1980, hace ya, Pedro, 42 años. Y Pedro entró un año después, no ya creen que Pedro es que... Y ahí, ya desde 1982, se formaron círculos de estudio, sobre todo porque venía, y por eso que el primer movimiento se llama, o el segundo movimiento, pero el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Con EBR. Exacto. Ejército Bolivariano Revolucionario. El EBR, yo creo que el capitán Chávez diseñó los nudillos de la mano agarrando la espada del Libertador, una E, el mango de la espada, la B, y luego salía la R, el EBR, y él lo presentó en una reunión del logo del EBR. Bueno, así es, y entonces en 1983 era el año bicentenario del natalicio del Libertador, y ¿qué analizábamos nosotros? Fíjense, en ese momento, en la escuela militar, hace 40 y tantos años, nosotros veíamos la promesa, que ese es el tercer engaño. El primer engaño, la falsa democracia. El segundo engaño, el respeto a los derechos humanos. Vimos que lo que hubo fue una masacre. Y el tercer engaño, el pacto social y la reforma del Estado prometida por Jaime Lucinchi. De la traición de Punto Fijo surgió no solo el descontento en el pueblo y las luchas populares, sino también el descontento en la Fuerza Armada y las luchas desde dentro de los cuarteles para crear un movimiento de regeneración nacional. Así mismo, ahí, por eso que el artículo habla de rebelión a rebelión, a una historia de engaño, masacre y traición. Porque en ese lapso lo que hubo fue engaño, masacre y traición. Y nosotros ahí analizábamos entonces esas promesas del presidente Jaime Lucinchi y vimos entonces cómo el mandato de Jaime Lucinchi terminó, no hubo pacto social, no hubo reforma del Estado. Lo que hubo fue un pacto con el Fondo Monetario Internacional y vino la masacre del 27-28 del 89. Rebelión popular. La rebelión popular, yo digo la masacre, porque nosotros fue la estábamos respuesta activos. del Estado. Yo estaba activo, estábamos activos los dos. Teniente oficial a mí me dieron la orden de disparar contra el pueblo. Yo estaba en la compañía, en ese entonces, compañía Honor 24 de junio, y a mí me mandaron a cuidar el mercado mayorista, que está ahí en Carabobo, ahí en el límite entre Valencia y el municipio Libertador. Gerardo Márquez y yo éramos tenientes oficiales de planta de la Academia Militar en aquella fase que se llamó captación y catequización desde la academia para que salieran allí los oficiales a los cuarteles rumbo a la rebelión. Bueno, y mandaron a disparar contra el pueblo y el movimiento que estaba desarticulado, el movimiento que se había creado en esos años 80, 81, 82, 83, y nos habían mandado para diferentes partes, después de que nosotros vimos la rebelión popular del 89 y la masacre, Chávez se preocupó, nos reunió todos, renació y todo. ¿Dónde nos reunió? En la casa de Llanos Morales, en el Castaño, segundo congreso del EBR, y ahí pasó de EBR a movimiento porque se incorporó la aviación, comandante Reyes,
y Castro Y en Sotelo. ese momento, incluso... Historia de la rebelión fuente del 4 de primaria, febrero. fuente primaria. Mira, el comandante dijo en algún momento, creo que fue en esa reunión, dijo lo siguiente: a lo mejor el movimiento puede ser que fracase militarmente, pero nosotros, la juventud venezolana, la juventud militar venezolana, tenemos que enviarle un mensaje a ese pueblo de que nosotros estamos dispuestos a colocarnos al lado de ellos para sus luchas más sentidas y dar la vida por ellos. Y ese pueblo nos lo va a reconocer. Eso es el año 89. Estamos Lo hablando del escribe, 89. lo escribe nuestro amado comandante Chávez en el libro azul, Francisco. Exacto. Que fue Desde el año 89. Así mismo es. Tú sabes que en el año 89, con el libro azul, yo estaba de guardia en la compañía Honor 24 de junio, y el presidente Chávez me llama para la Maicentera, a su casa allá en San Joaquín, y me dice y entonces ese día que está ahí, él me recibe muy contento y me dice: mira, Melía, todo eso que hemos hablado, hemos venido hablando, hemos venido debatiendo, aquí está, como una píldora en esto. Y lo he llamado el libro azul, y que él es que le gustaba mucho rayar, tú sabes muy bien, con lápiz. Y es la carpeta que después de años, como en el 2013, la consigue y la enseña en un programa a los presidentes, esa misma carpeta del 91. Fíjate, ya había todo un proyecto, ya había una discusión, y es lo que estoy diciendo, hubo un trabajo cuando se da la rebelión militar. Ya teníamos más de 10 años de trabajo ideológico. De rebelión a rebelión, masacre y traición, pero la rebelión militar patriótica, justa y necesaria del 4 de febrero cumple 30 años. ¿Cuál es el mensaje de Francisco Ameliá al pueblo venezolano, cerrando ya su programa de desenlace, cuando estamos próximos a conmemorar los 30 años de esa rebelión militar patriótica, justa y necesaria? Bueno, yo creo que el mensaje es estar pendiente con el alerta que hace 203 años nos dio nuestro padre libertador. Se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza. Hoy en día las redes sociales nos llenan de información, de manipulación. El llamado es a buscar, a investigar, buscar la verdad y tomar conciencia. Que no crean en lo que le dice Pedro, busquen ustedes su verdadera verdad, pero investiguen los documentos y vamos a hacer conciencia, y a la dirigencia revolucionaria tenemos que hacer un esfuerzo como el que hizo Chávez en los años 80 para llevar conciencia y más conciencia a nuestro pueblo. Su programa de desenlaces ha llegado a su final, y el desenlace del mismo lo ha expresado Francisco Ameliá en sus comentarios, en sus análisis y en su magistral intervención. Yo les agradezco a ustedes habernos acompañado y a Francisco su presencia, y los invito para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.